Esta mujer le robó más de $1.000 millones al gobierno mexicano. Todos sabemos que los políticos son ladrones, pero lo que hizo esta mujer es de otro nivel, ya que robó, traicionó y colaboró con uno de los carteles más peligrosos de todo el estado mexicano, el CJNG, y lo que se encontró en su casa poco después de que la capturaran dejó al mismo Harfuch frío. Pero ¿cómo fue posible todo esto? ¿Por qué decidió actuar así? La madrugada del 29 de mayo de 2025, a las 3:17 horas, un convoy de unidades de la Unidad de Inteligencia Financiera Personal del SAT, peritos de la FGR y elementos tácticos de la Marina irrumpió en el complejo. El operativo, denominado internamente como Fase 2 Corte de Sangre Fría, fue ejecutado en completo sigilo. El objetivo no era solo recolectar evidencia, sino asegurar lo que el propio Harfuch había descrito como el archivo contable paralelo del narcoinstitucionalismo. Lo que encontraron fue simplemente inimaginable. Tras forzar una cámara de acero camuflada como alacena, los peritos ingresaron a un sótano de 240 metros cuadrados. Las luces automáticas revelaron lo impensable. Estantes metálicos, hasta el techo repletos de cajas fuertes, maletines térmicos con protección biométrica y contenedores sellados. Los agentes contaron a mano los primeros fajos, pero pronto se tuvo que pedir apoyo del Banco de México para contabilizar el hallazgo. En efectivo, $1.087 millones, billetes organizados por denominación, con bandas bancarias de múltiples países, incluyendo sucursales offshore ubicadas en Panamá, Bahamas y Curazao. Pero el dinero físico era solo la punta de un iceberg. En una habitación contigua, se encontró un archivo físico y digital perfectamente etiquetado. Se trataba de la prueba de una maquinaria de despojo institucional perfectamente engrasada. Luciana, como figura central, había convertido su rol de funcionaria en un puesto de intermediación entre el crimen organizado y la bolsa de valores. Su modo de operar era casi quirúrgico. Analizaba los documentos de acciones públicas, principalmente del sector energético, salud y obras públicas. Luego, mediante su red interna en el gobierno, modificaba los tiempos de publicación o interrumpía licitaciones clave, desestabilizando artificialmente ciertos paquetes accionarios. Esa manipulación afectaba directamente los precios del mercado. Cuando esa información aún no era pública, Luciana la ofrecía en sobres cerrados o mediante dispositivos USB encriptados a operadores financieros del CJNG. A cambio, el cártel no solo la remuneraba en efectivo, también le proveía vehículos, propiedades y la protegía con una red de hackers rusos y colombianos encargados de borrar huellas en sistemas gubernamentales. Según documentos recuperados por cada acción desvalorizada, el cártel compraba en rebote, multiplicando sus beneficios y obteniendo márgenes de ganancia de hasta el 400%. Todo eso con dinero que originalmente salía del presupuesto municipal y estatal, disfrazado como contratos express. Pero el hallazgo más perturbador no fue el dinero ni los documentos. Fue un escritorio de madera maciza con doble fondo, donde reposaba una carpeta marcada con el nombre Simetría 24. Dentro se hallaban documentos confidenciales del SAT, acuerdos internos de licitación de más de 10 municipios y extractos de bases de datos de nóminas completas de gobiernos locales. Según fuentes dentro del UIF, esos datos eran usados para construir perfiles de funcionarios vulnerables, divorciados, endeudados, con hijos en universidades privadas o con adicciones. Luciana los usaba para extorsionar, comprar o presionar a quienes necesitaban firmar sin hacer preguntas. Los sistemas encriptados hallados en el lugar contenían además grabaciones de llamadas entre asesores políticos y empresarios que, sin saberlo, habían caído en la trampa de la filantropía infiltrada. Cada movimiento de dinero tenía una justificación perfecta, cada donativo una firma notarial y cada contrato una cláusula de excepción legal. La operación fue transmitida en vivo, en canal cerrado, al despacho del propio Harfuch, quien según fuentes cercanas permaneció en silencio durante las 6 horas del cateo, tomando notas sin levantar la mirada. Al finalizar el operativo, los agentes resguardaron todos los archivos, desconectaron manualmente cada servidor y sellaron el perímetro bajo vigilancia federal. Horas después, a las 8:30 de la mañana, Harfuch convocó una rueda de prensa nacional. Con el rostro duro y la voz firme, anunció: lo que hoy se encontró en esa propiedad no es solo la evidencia de corrupción,
Es un testimonio claro de cómo un grupo criminal usó la estructura del Estado para enriquecerse con precisión quirúrgica. Este no fue un robo, fue una cirugía institucional planificada durante años. Los reporteros, visiblemente conmocionados, preguntaron si habría más implicados. Harfuch fue tajante. Este cateo ha abierto nuevas líneas de investigación en 3 estados y 2 instituciones federales. Estamos siguiendo el dinero, y el dinero no miente. Lo que vino después fue una cascada institucional. Se emitieron 17 órdenes de presentación contra funcionarios de nivel medio y alto. 4 jefes de área en Ciudad Azteca fueron removidos de sus cargos de inmediato. Una diputada local fue puesta bajo investigación por supuestamente haber recibido financiamiento de la red Vega Hernández para su campaña de 2021. Incluso un ex subsecretario de Hacienda fue llamado a declarar por vínculos indirectos con fondos triangulados desde una de las empresas fachadas de Luciana. Pero lo que verdaderamente sacudió al país no fue la cantidad de dinero encontrada, sino la facilidad con que todo había ocurrido. Durante 6 años, Guadalupe Hernández movió más de $1.000 millones sin que nadie, auditores, medios ni instituciones internas, levantara una alerta real. Usó el sistema contra el sistema, construyó confianza institucional para ocultar simulación y perfeccionó la corrupción al punto de hacerla casi indistinguible de la buena gestión. Pero ¿cómo fue que Luciana Vega ganó su renombre? ¿Qué hizo para ganar tanto poder? Nacida como Guadalupe Hernández, Luciana fue hija única de un contador público y una maestra de primaria. Creció en un entorno modesto, en un barrio del sur de Guadalajara donde la discreción era más valorada que el alarde. A los 17 años, obtuvo una beca para estudiar Administración Pública en el Instituto Nacional de Estudios Técnicos y más tarde, una especialidad en optimización de procesos gubernamentales en una universidad privada de Querétaro. Sus calificaciones la ubicaban siempre en los primeros lugares, pero lo que más llamaba la atención de sus profesores no era su brillantez, sino su obsesiva necesidad de control. Cada entrega, cada presentación, cada simulacro estaba estructurado al milímetro. No había margen para errores, ni emociones. Fue en 2013 cuando entró por primera vez al mundo público, un puesto menor, auxiliar de base de datos en el departamento de contrataciones del municipio de Tlaquepaque. Nadie reparaba en ella. Trabajaba horas extras sin que se lo pidieran. Organizaba expedientes con códigos de colores y corregía errores que otros no sabían que existían. En 2 años ya supervisaba procesos completos de licitación. Sus reportes eran tan detallados que la Auditoría Estatal la usó como referencia para capacitar a otros municipios. En 2016 fue contratada por la Dirección General de Adquisiciones del Estado de México. Ahí adoptó el nombre de Luciana Vega. Técnicamente legal, era su segundo nombre y el apellido de su abuela materna, recientemente fallecida. Nadie lo cuestionó. Para el sistema era simplemente una profesional con credenciales irreprochables. Con la práctica estaba construyendo una nueva identidad. Fue durante esos años que se ganó su primer gran reconocimiento, la Medalla Gestora del Año, por implementar un modelo de licitaciones sin retrasos, con proveedores seleccionados en tiempo récord y 0 impugnaciones. Era el modelo ideal para un país fatigado por la burocracia. Los políticos la adoraban. Sabía presentar resultados en gráficos sencillos, usaba un lenguaje técnico sin pedantería y nunca pedía reflectores. Su imagen crecía sin esfuerzo. Para 2019 su nombre ya sonaba para una subsecretaría de planeación, pero Luciana tenía otros planes. Fue justo en ese momento, en el cruce entre su consagración institucional y su capacidad para manipular el sistema, cuando el CJNG puso los ojos en ella. Según reveló la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue un empresario local, relacionado con empresas fachada del cártel, quien la contactó por primera vez, no con amenazas sino con elogios. Le ofrecieron una consultoría externa, un pago único por revisar y optimizar procedimientos de contratación. Luciana aceptó. Al principio no pidió nombres ni preguntó a quién beneficiaban las sugerencias. Solo mejoró los tiempos, acortó los requisitos, digitalizó firmas y eliminó redundancias. Lo que parecía una mejora administrativa era en realidad una puerta trasera. Su declive no fue inmediato. No hubo un momento exacto en el que se corrompió. Luciana no fue extorsionada ni seducida. Fue convencida. En las grabaciones filtradas tras su captura, se escucha una de sus frases más escalofriantes. No hago esto por dinero. Hago esto porque es lo que el sistema haría si pudiera optimizarse sin ética. Con esa lógica comenzó a colaborar activamente con el cártel.
Entre 2020 y 2023, Luciana diseñó un entramado de más de 70 empresas fachada, algunas a nombre de jubilados, otras con datos de empleados del gobierno que ni sabían que tenían una constructora. Los contratos eran reales, los pagos eran legales, los servicios eran inexistentes. Pero lo más brillante o perverso fue su capacidad para usar la estructura gubernamental como intermediaria. No movía dinero directamente al cártel, movía contratos, acciones, licitaciones. Sabía exactamente qué documento manipular para que una constructora estatal fracasara, bajando el valor de sus acciones y permitiendo que el CJNG comprara títulos a precios de ganga. Por cada predicción acertada, Luciana recibía pagos en efectivo, no en cuentas, no en transferencias, en sobres, en criptomonedas, en diamantes incluso. En uno de los cateos posteriores, se encontraron fragmentos de instrucciones suyas encriptadas donde explicaba cómo entregar informes ambientales falsos para desviar recursos sin generar alertas. Se convirtió en una pieza indispensable, una infiltrada que no necesitaba órdenes, solo variables. Su caída comenzó con una anomalía. En noviembre de 2024, Harfuch recibió un reporte menor, una licitación ambiental con entrega demasiado rápida, demasiado perfecta. Investigando la empresa receptora, Verde Sostenible MX, descubrieron que había recibido más de 60 millones en contratos sin tener empleados ni domicilio operativo. Todos esos contratos pasaban por Luciana. Esa fue la chispa. La operación Papel de Seda comenzó con ese pequeño hilo. Harfuch, obsesionado con no alertar a los posibles cómplices, armó un equipo reducido. Cruzaron datos, revisaron servidores, usaron drones, infiltraron algoritmos en sus firmas digitales. Durante semanas, cada firma de Luciana era rastreada, cada correo verificado. Así descubrieron su patrón. El día 12 de cada mes desaparecía en la red, siempre en las mismas coordenadas, una finca en Tepatitlán, Jalisco. Fue ahí donde se gestaban las decisiones estratégicas. Lo que encontraron tras su captura estremeció al país. Un centro de comando subterráneo, 6 servidores cuánticos, una base de datos con fichas personales de más de 300 funcionarios, simulaciones predictivas y sobre todo evidencia de que Luciana no solo colaboraba con el cártel, lo asesoraba. Cuando fue detenida no gritó, no pidió abogado, solo dijo una frase: "Ustedes no tienen idea de lo que acaban de tocar". Y tenía razón, su captura desató un terremoto político. Varios jueces, un senador y hasta un alto funcionario del Banco de México fueron suspendidos o investigados. ¿Y ahora qué harían las fuerzas policiales? ¿Cuáles serían los siguientes movimientos? A las 9 en punto, en el salón principal del edificio de la Unidad de Inteligencia Financiera, Harfuch apareció de pie, sin apuntes, con el rostro endurecido y una presencia que irradiaba tensión contenida. Vestía traje oscuro, sin corbata, y no saludó con cortesías. Miró las cámaras y fue directo al punto. Luciana Vega no era una excepción, era un nodo, un síntoma, un espejo, y esto no termina con su captura. A su lado, una pantalla proyectaba los logotipos de más de una docena de instituciones públicas, incluyendo ayuntamientos, secretarías estatales y dependencias federales. Cada uno vinculado, según dijo, a contratos, convenios o simulaciones financieras que formaban parte del ecosistema construido por Vega, cuyo verdadero nombre, como se reveló días antes, era Guadalupe Hernández. Esta red no nació con ella, pero sí fue perfeccionada por ella. Hoy sabemos que operaba con niveles de precisión técnica que superan a muchas estructuras bancarias privadas, declaró. Durante 42 minutos, Harfuch presentó lo que denominó como el Informe Intermedio de Dispersión Institucional, una compilación de los hallazgos extraídos del cateo de la finca de Monteclaro y del búnker de Tepatitlán, ambos bajo resguardo federal desde el operativo ejecutado el día anterior. Con gráficos, mapas interactivos y grabaciones desclasificadas, el comandante expuso cómo la llamada Red Vega había infiltrado no solo sistemas de adquisiciones públicas, sino también áreas estratégicas como tesorerías municipales, registros de obra, oficinas de validación ambiental y programas sociales subrogados. El dinero encontrado, $1,087 millones, no es un botín, es un índice. Cada billete representa una firma, un silencio comprado, un contrato simulado, una escuela que nunca se construyó o una consulta médica que nunca se brindó. Pero más importante aún, representa un acuerdo político, porque nada de esto puede suceder sin protección desde adentro, afirmó Harfuch, con una voz que no tembló, pero sí cargaba un peso evidente.
La revelación que más conmocionó a la sala fue el anuncio de que al menos 27 funcionarios de nivel medio y alto estaban siendo investigados formalmente por vínculos directos con la red financiera de Guadalupe Hernández. De estos, 5 eran exalcaldes, 3 exsecretarios de finanzas estatales y 9 legisladores en activo. Harfuch no dio nombres en ese momento, pero aseguró que las órdenes de presentación estaban firmadas y que en las siguientes 72 horas comenzaría lo que denominó la etapa irreversible de desmontaje político-criminal. No vamos a detenernos, dijo. Esta red no cayó por accidente, cayó por observación, por persistencia y porque tuvimos el valor de mirar donde nadie más quería mirar. Lo que sigue es limpiar el sistema desde las raíces. En ese instante, la atmósfera en la sala cambió. Algunos reporteros dejaron de tomar notas para simplemente escucharlo. No era un funcionario más repitiendo un discurso institucional. Era un mensaje de combate. Cuando le preguntaron por qué había decidido encabezar él mismo la investigación desde el inicio, Harfuch fue claro. Porque en el fondo sabíamos que esto no era solo un caso de corrupción. Era un intento de captura del Estado. Un modelo criminal que aprendió a parecer legal. Y si no lo frenábamos ahora, nos iba a gobernar desde la simulación. El comandante reveló además que entre los documentos incautados en el cateo se encontraba un conjunto de manuales internos, escritos por Luciana Vega, que explicaban cómo manipular procesos de contratación sin generar alertas internas. Tenía protocolos para cada escenario, cambios de administración, revisiones de la auditoría superior, rotación de funcionarios. Nada quedaba al azar. Cada firma suya estaba programada para producir un resultado. Y en muchos casos ese resultado era el fortalecimiento financiero del cártel Jalisco Nueva Generación, declaró. Pero la parte más contundente de la conferencia llegó cuando, sin leer ningún documento, Harfuch pronunció una frase que, instantáneamente, se volvió tendencia nacional. Todos los políticos que colaboraron, permitieron o se beneficiaron de esta red van a caer. Tengan fuero o no, sean electos o no. Vamos a romper esa cadena. Y si para eso tengo que enfrentarme a estructuras enteras, lo haré. Porque el Estado no puede seguir siendo cómplice por omisión. Las palabras del comandante provocaron una oleada de reacciones. Algunos medios internacionales retomaron la rueda de prensa y calificaron la situación como una purga institucional sin precedentes. En redes sociales, usuarios compartieron fragmentos del discurso bajo el hashtag Caerán Todos. Políticos opositores lo acusaron de politizar la justicia, mientras otros sectores, particularmente asociaciones civiles, lo respaldaron con fuerza. Tras la rueda de prensa, la Unidad de Inteligencia Financiera publicó un resumen ejecutivo del cateo en el portal de Transparencia Institucional. El documento confirmó que, además del dinero, se incautaron 3 servidores cuánticos, más de 4.000 documentos firmados digitalmente por Vega y al menos una docena de correos donde se hacía referencia directa a líderes partidistas. También se detalló la existencia de una lista negra que Luciana mantenía como respaldo en caso de ser traicionada, y que incluía grabaciones comprometedoras, estados de cuenta y fotografías sensibles. Ese mismo día, el Congreso Local del Estado de México anunció una sesión extraordinaria para analizar posibles reformas en los mecanismos de fiscalización de contratos. Algunos diputados pidieron incluso la instalación de una comisión especial para investigar los nexos entre estructuras criminales y el aparato institucional. Pero la presión no tardó en extenderse al ámbito federal. Varios senadores, conscientes de que el nombre de al menos uno de ellos había sido filtrado en las investigaciones, solicitaron públicamente su comparecencia voluntaria ante la FGR. El ambiente político se tornó denso. El miedo a la exposición superaba incluso el miedo a la justicia. Mientras tanto, Harfuch regresaba a su oficina con una agenda aún más ambiciosa. Según trascendió, se encontraba afinando una estrategia de coordinación interinstitucional para llevar a cabo cateos en otras entidades, donde Vega había tenido influencia a través de convenios de filantropía institucional financiados por el CJNG. Municipios en Querétaro, Guanajuato, Colima y Jalisco estaban ya bajo vigilancia especial. Esa tarde, decenas de ciudadanos se congregaron espontáneamente frente al Congreso local con pancartas que decían «No más Lucianas» y «Fiscalicen todo». La sociedad, que por años había sido espectadora, parecía comenzar a asumir su rol de vigía. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.